Víctor Villanueva. Bueno, inicio la semana con la actividad que desarrolló la reunión de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, que este sábado sostuvimos una asamblea extraordinaria en donde se adoptaron un conjunto de decisiones de parte de la comisión electoral de esta organización política y dado en atención a que solo la figura del expresidente Leonel Fernández fue el inscrito en la boleta presidencial en el proceso de inscripción, se pasó entonces a ratificar como candidato presidencial de nuestra organización partidaria, y creo que más que ese hecho, que no es un elemento novedoso, es asimilable desde todo el devenir, el viacrucis que se ha tenido en la conformación, existencia y participación electoral del partido Fuerza del Pueblo, sino que es más bien, me interesó mucho y creo que es la parte más destacable, la sobriedad y la entereza con la que el expresidente se dirigió ante la dirección central de nuestra organización, esbozando primero sus elementos o planteamientos sociales, económicos, democráticos y políticos en cuanto al significado que tendrá este proceso electoral que ya está en franco apogeo. Desde acá el expresidente señaló el valor y el compromiso que significa asumir una candidatura presidencial, pero también en la responsabilidad en doble vía entre toda la membresía del partido, sobre todo esbozado desde la organización, la vinculación sectorial, la representación de las necesidades de la gente. Y aquí hay algo que yo quiero transmitir a todos mis compañeros del partido, porque hay muchos se plantean que las elecciones están centradas, Leonel y Leonel. No. Este proceso electoral se gana, tendrá sentido siempre y cuando vinculemos las necesidades de la gente en el lenguaje político y sobre todo en la canalización de los planteamientos en propuestas de políticas públicas de cara a esa problemática nacional. Y por eso, de manera muy novedosa, el expresidente señaló que el Partido Fuerza del Pueblo hará una jornada nacional de reunir a las distintas fuerzas vivas por municipios, por provincias, para establecer aquí el mismo formato en el que se hizo el proceso de la revisión de la Constitución en el año 2010. Aquí el Partido Fuerza del Pueblo reunirá a todas las organizaciones cívicas, sociales, partidarias, religiosas, académicas, empresariales, sindicales, de cada provincia, de cada municipio, para elaborar lo que son sus problemáticas regionales, provinciales, municipales, y así darle un sentido de presencia en lo que es, y respuestas en lo que es el programa de gobierno de nuestra organización política. Será un programa de gobierno primero novedoso por ese origen etimológico. Generalmente los programas de gobierno se hacen en cuartos fríos, se hacen a la estimación de un grupo que no está mal, de técnicos que elaboran un conjunto de planteamientos acorde a diagnósticos previamente realizados, pero en este caso será un proceso integral desde todas las provincias, desde todas las regiones, para catalizar en los planteamientos econométricos de respuesta de políticas públicas y sobre todo en lo que significa graficar las necesidades de la gente. Todo el dirigente de la Fuerza del Pueblo tiene que sacarse el Leonel vuelve, el león es el que va. Sáquense eso de la boca. Centrémonos en expresar el problema de la salud,
del sistema de salud que languidece, que no beneficia ni a los ciudadanos ni a los médicos, que tiene un conjunto de anomalías y que necesitan tener respuestas sobre eso. Y ya la Secretaría de Salud de mi organización partidaria ha esbozado, inclusive ha fijado posturas en cuanto a lo que es precisamente el modelo de reforma que tiene que tener nuestro sistema de seguridad social, pero también en términos de los servicios públicos, de la economía, y ha sido un conjunto de variables. Aquí se esbozó también que, dado a ese afán propagandístico del gobierno de que gasta más de 8,000 millones de pesos en publicidad, señores. Aquí hay portadas que tienen hasta 3 fotos del presidente diariamente. El presidente está presente en portada de todos los medios diariamente. Y pregúnteme cuánto cuesta eso. ¿Que a razón de qué se obedece eso? Pero no vamos a discutir los fouls. Vamos a dejar eso ahí. En pelota los fouls no se discuten. Uno tiene que centrarse en que mientras este afán de propagandismo y sobre todo de compra de firmas encuestadoras a través de testaferros y terceros, el gobierno hay que enfrentarlo con graficar la realidad y la necesidad de la gente con respuestas claras en términos de políticas públicas. Tenemos que centrarnos en eso, porque por más que gasten en propaganda, no podrán ocultar los indicadores que están incidiendo en la realidad del bolsillo, en la economía de las familias. Aquí tenemos una economía que ha crecido en los primeros 6 meses 1.3%. Eso es una debacle económica lo que está pasando. Para sostener la economía en términos macro en la República Dominicana, con el nivel de endeudamiento que tiene el país y la baja presión tributaria que tiene el sistema impositivo, aquí se tiene que crecer obligatoriamente por encima de un 3% anual. El gobierno dice que se crecerá a final del año 4 o 5%. Pero si el primer semestre se creció 1.3%, solo logrando que en el segundo semestre se crezca por encima del 7%, podrán promediar a la meta señalada por las autoridades. Y yo me pregunto, no han hecho nada extraordinario, no han podido dar pie con bola con lo que tiene que ver con el crecimiento, con el empoderamiento de la economía a lo largo de este primer semestre. ¿Qué extraordinario harán para el segundo semestre? Bueno, ahí mismo el expresidente, el doctor Fernández, señalaba que dado a los 100,000 y tantos de millones de pesos que sometió el Banco Central a la economía, que inyectó el Banco Central, tendrán que solventar en este segundo semestre nada más y nada menos que más de 200,000 millones de pesos. Pero aunque eso sí realmente motoriza la economía, si no se quedan como pasaron con estos 125,000 millones de pesos, que se lo quedaron un grupito de empresas, más de 90,000 millones de pesos, todas vinculadas al propio gobierno. Ahora, con esos 200,000 que pongan a correr, como ya han señalado y han ido allanando el terreno en la percepción pública, los economistas del gobierno, esos que inclusive andan de independientes, con cachuchas de independientes, pero que son todos consultores del gobierno, esos economistas tendrán que saber que la colocación de 200,000 millones de pesos a la economía motorizará la economía, pero elevará la inflación, que elevará, como señalaba aquí el economista Juan Ariel Jiménez, que el peso de eso es que usted tiene ahí el impacto de que la presión se va a reflejar sobre el valor del peso frente a monedas internacionales. Por eso ustedes ven que el dólar empezó a subir con respecto al peso desde que colocaron esos bonos últimos en el Banco Central, que sobrepasó en algunas transacciones los 56.05 pesos por transacción en algunas entidades.
Y si someten ahora, si inyectan 200,000, fácilmente que el dólar se le mete a 60 por 1. ¿Y cuál es el impacto de eso? Bueno, la pérdida de poder adquisitivo. La pérdida de empleos en algunos regímenes de la economía que ya están creciendo en negativo, como el régimen de zona franca, de comercio, de minerías. Eso está creciendo en negativo desde el primer trimestre de este año. Ya hay sectores que en el próximo trimestre, al mes de septiembre, computarán 3 trimestres consecutivos en negativo. Eso es recesión económica, en el tecnicismo de la economía. 3 trimestres consecutivos en crecimiento negativo es recesión económica. Solo no se declara la economía, sino los sectores, me refiero, porque es lo que es el turismo, es lo que ha sustentado, junto con las remesas, variables positivas en promedios generales para la economía dominicana. Ahora, cuando usted ve que de los 96 bancos centrales del planeta mantienen invariable la medida de la constricción de las políticas monetarias, y solo en la República Dominicana se ha hecho la variación de esa disciplina que han establecido y mantienen todos los bancos centrales del planeta, te declara que aquí, como he señalado antes, existe ya el manejo de la economía a título de campaña. El Banco Central está en campaña electoral. Y esa campaña electoral se va a reflejar en una debacle económica de nuestra economía por las decisiones que están tomando. Porque mientras han tomado las medidas correctas, le hemos apoyado verticalmente todos los sectores políticos de este país. Pero al variar las políticas macro, ahora obviamente que no se le puede aplaudir porque están poniendo en riesgo la macroeconomía de la República Dominicana. Así que ya hemos ganado un nuevo aliado para la fuerza del pueblo. Y ese aliado es el Banco Central y su gobernador, que aparentemente ya está buscando que lo mantengan en el cargo en el próximo gobierno.